favor, comparta su ¿Puedo tener diapositiva. tiempo para poder compartir, por favor? Sí, ya está, ya puede compartir, por favor. Listo. Bien, antes de empezar, quisiera primeramente poder agradecer en este caso a este quinto Congreso de Derecho Internacional por esta invitación y sobre todo por crear estos espacios que son muy importantes para el debate en diferentes temas del derecho. Espero, la verdad, poder estar al nivel de mis antecesores que dejaron la vara muy alta referente a estos temas tan importantes. En principio, para poder entrar en materia, quisiera en este caso poder compartir un video que es muy importante respecto a un tema que nos va a conducir a poder entender el título de mi ponencia, que tiene que ver en este caso con la independencia judicial, siendo esto un principio que está íntimamente vinculado a los derechos que tenemos todas las personas, pero sobre todo que tienen aquellos quienes administran la justicia. Entonces, antes de esto, como este pequeño preludio, voy en este caso a compartir este video que pido por favor ustedes puedan tener la consideración necesaria para poder entenderlo, escucharlo y después evidentemente sacar una conclusión. Eh, por favor, voy a poner play, pero me agradaría que por favor Antonio me pueda ayudar indicando si se escucha o no. ¿Sí se puede escuchar, Antonio, sin ningún problema? O si alguien me podría confirmar si se escucha el video. No, tiene que compartir con sonido. Sí, permítame un ratito entonces. Bien, ahora sí creo que va a poder ser compartido el sonido. Les damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy haremos un experimento social. Tal como están en este momento, están en el mismo lugar de partida. Y el objetivo es llegar a esta línea final. Tengo en mi casa agua y electricidad todo el día. Mis padres eligieron y pudieron darme la educación que querían para mí. No soy discriminado por el lugar de donde provengo. Soy libre de casarme legalmente con la persona a quien amo. No corro riesgo de sufrir acoso sexual callejero. Puedo comprar los medicamentos que necesito. Corro peligro de sufrir malos tratos o humillaciones por cómo me veo. Puedo acceder a un trabajo sin ser discriminado por mi condición física o mi género. Conozco plenamente mis derechos. Las personas que están en las primeras filas volteen para ver dónde están los demás participantes. Cuando volteamos para ver, me impacté yo de ver todas las personas que se habían quedado atrás, que ha sido la mayoría. Tenía casi todos los privilegios que te podía brindar esta Te sociedad. volteas y ves cómo están todos, te das cuenta que hay demasiado por hacer. Me ponía en el lugar de esta niña de 10 años y también sufre discriminación. Había una diferencia marcada entre lo que yo sentía, esta persona podría estar viviendo. Es difícil estar en los pies de otra persona, ¿no? Un joven afrodescendiente sin trabajo, sin educación, ¿qué posibilidades tiene? Todos somos importantes en este planeta. Pensar cómo podemos que esa persona también sea escuchada. No podemos ignorar la realidad en la que vivimos, así que tenemos que hacer algo. Hacer cosas que puedan generar mayor igualdad. Caminar por cada paso. Nadie tiene que ir corriendo y nadie tiene que quedarse atrás.
Recuerdo hace mucho tiempo atrás que este fue el video que me inspiró, podríamos llamarlo así, para poder elaborar un artículo de mi autoría. Un artículo que tiene que ver mucho que ver con la protección a estos derechos. Fue en razón de este video que me impactó tanto de poder conocer de que todas las personas somos iguales y que todas las personas gozamos de diferentes derechos. Pero necesariamente ante las situaciones que actualmente la vida tiene que darnos, nos conlleva a diferentes eventos donde existe la necesidad de que cuando estos derechos se ven afectados, podamos recurrir a la administración de la justicia. En definitiva, la administración de la justicia nace, en este caso, como una herramienta necesaria con el objeto de poder, en este caso, poder proteger estos derechos ante situaciones donde puede darse muchas veces en la administración pública o en el particular, puede afectarlos de una u otra manera en los diferentes ámbitos y por lo que hoy en día nacen las diferentes materias del derecho. La independencia judicial, en síntesis, siendo esta un elemento importante del componente que permitirá proteger el derecho, nace con una definición concreta como aquella autonomía e independencia que tienen los administradores de justicia de poder resolver un caso en concreto sin necesidad de que exista algún tipo de elemento fáctico, tanto interno o externo, que permita acaparar esa autonomía, que permita acaparar esa independencia al objeto de que podría darse de forma robótica, obligar al administrador de justicia que éste pueda resolver en razón de las necesidades, no de una comunidad, sino en este caso en las necesidades individuales de una persona en particular. En la mayoría de los casos, la independencia judicial ha venido siendo afectada desde mucho tiempo atrás, desde 400 o 500 años atrás, en diferentes sistemas jurídicos, tanto el sistema monarca como el sistema legal. Inclusive podríamos aseverar que en la actualidad, ante un sistema de una naturaleza constitucional, todavía sigue siendo afectada de una u otra forma. Ecuador ha sido un país que a través de su historia ha venido sufriendo esta relación a esta independencia judicial, pese a que en las diferentes constituciones se ha redactado. Por ejemplo, en la Constitución del 2008, en su numeral 1, en el artículo 168, establece este derecho a la independencia judicial. Este derecho a la independencia judicial, con su definición ya positivizada, recae en este caso como un derecho propio de los administradores de justicia con el objeto de poder proteger estos derechos que en su primer momento conversamos y hablamos acerca de su necesidad. Pero a medida que ha transcurrido el tiempo, cada día se ha venido dando con mayor evidencia la forma en que la independencia judicial se encuentra bajo ataque. Esta palabra puede sonar un poco difícil, un poco fuerte, pero eso significa de que una u otra manera diferentes elementos, tanto los políticos, el elemento político como elemento personal, elemento individual, ha venido generando esta afectación. En la actualidad incluso es de conocimiento general que se ha podido evidenciar a partir de diferentes conversaciones sobre la forma en que esta independencia judicial ha venido, en este caso, siendo modulada a las intenciones, a las necesidades de las personas. Ahora, para poder tener cifras exactas, podríamos en este caso calcular, por ejemplo, que a través del Human Rights Watch, que es una institución a nivel internacional que se encarga en este caso de poder trabajar en temas de independencia judicial, entre el año 2011 y 2013, por ejemplo, pudo concluir acerca de una destitución a cerca de 244 jueces por el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, como todos sabemos, viene a ser el órgano administrativo de la función judicial, es decir, quien por disposición constitucional a través del artículo 178 puede realizar un control disciplinario de los jueces, fiscales, defensores públicos y otros servidores judiciales. Dentro de esta capacidad o dentro de esta facultad ya constitucional que tiene, se ha venido dando diferentes evidencias acerca de cómo esta independencia judicial ha venido siendo bajo ataque. Ahora, retornando a la idea principal del hilo conductor, es decir, acerca de este gran número de 244 jueces que han venido siendo destituidos entre el año y del 2011 y el 2013, fue en razón
de uno de los artículos que está establecido dentro de una de las normas que rigen dentro del procedimiento. Ejemplo, dentro del ámbito disciplinario, la norma que rige el procedimiento de la función judicial es el Código Orgánico de la Función Judicial. A través de esta normativa y a través de sus artículos, por ejemplo, 107, 108 y 109, establece aquellas presuntas infracciones disciplinarias que podrían adecuar los presupuestos de hechos de todos estos servidores judiciales y que, al momento de evidenciarse, podrían ser sometidos a un tipo de sanción. La particularidad que siempre fue discrepada por el ámbito judicial y también por los diferentes profesionales del derecho es un artículo en particular. Por ejemplo, el numeral 7 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece en síntesis este numeral. Este numeral establece en este caso de que existe una especie de infracción disciplinaria que está sujeta a tres componentes, conocidos en este caso como la negligencia, el dolo y el error inexcusable. Entre uno de estos componentes que fue más utilizado para destituir, en este caso a los jueces, en aquella época fue el error inexcusable. Había una situación interesante que entre el año del 2011 y el 2013 fue analizada. Primeramente fue que el Consejo de la Judicatura, al ser un órgano administrativo, no tenía competencia para poder imponer una sanción dentro de este numeral, es decir, por manifiesta negligencia, por error inexcusable o por dolo, porque existían diferentes artículos dentro del Código Orgánico de la Función Judicial que señalaba que, previo a imponer esta sanción, debía haber el pronunciamiento de una autoridad superior. Algo que entre estas fechas fue desconocido por el Consejo de la Judicatura, provocó y causó evidentemente este tipo de sanciones disciplinarias. Algo que también analizó el Human Rights Watch dentro, obviamente, de estas sanciones y a través de diferentes entrevistas que fueron dadas a diferentes funcionarios, es que en su mayoría, es decir, de estos 244 funcionarios destituidos, todos establecieron de que antes de haber sido sancionados, fueron pretendidos o intentaron, en este caso, influir en ellos con el objeto de que puedan cambiar sus sentencias, modular sus sentencias, o en su defecto de una u otra forma intentar beneficiar a una persona o a una persona en particular. Esta situación llegó en este caso a que el Human Rights Watch, a través en este caso de toda esta información que fue utilizada y que fue en este caso desarrollada, pueda ser puesta en conocimiento al Consejo de la Judicatura en aquella fecha. Situación que conllevó a su total desconocimiento por el Consejo de la Judicatura y que evidentemente aquello no iba a quedar en impunidad. Una cuestión que comenzó a cambiar nuestro sistema, no quiero en este caso tampoco atreverme a decir que de esta manera la independencia judicial hoy en día podemos decir que goza en total plenitud de nuestro país, pero algo que sí contribuyó a que pueda en este caso el sistema judicial apegarse un poco a la independencia judicial es evidentemente el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre cierta interpretación que se dio a través del Código Orgánico de la Función Judicial. Y no fue sino hasta la expedición de la sentencia 3-19-CN/20 que la Corte Constitucional comenzó a condicionar, es decir, comenzó a establecer ciertos parámetros que en su primer momento fueron desconocidos por el Consejo de la Judicatura, pero a través de la consulta de norma, la Corte Constitucional comenzó a regular. Por ejemplo, volviendo al tema del numeral 7 del artículo 109, cuyo contenido habla acerca de la negligencia, del dolo y del error inexcusable, señaló de manera concreta la Corte Constitucional que cualquier persona, previo en este caso a presentar una denuncia disciplinaria en contra de un funcionario, en este caso un juez, un fiscal o un defensor público, tenía que obligadamente conseguir que aquel numeral con aquel artículo deba ser declarado por una autoridad superior. Es decir, aproximadamente 7 años después del 2013, se comenzó a evidenciar aquello que siempre se señalaba al Consejo de la Judicatura, que en aquella época era un órgano de control que lo único que hacía aparentemente, o podremos decirlo de manera subjetiva, es intentar violentar esta independencia judicial cuando las decisiones de los jueces estaban tomadas en relación a lo que ellos pensaban que era derecho. Más allá, obviamente, de que quizás había un cierto grupo o un sector que compartía o no la decisión, en este caso de los jueces en aquella época, lo que sí podríamos prever es que a través de esta independencia judicial, ese organismo, al intentar destituir a estos 244 jueces, terminó violentando esa independencia judicial. Tanto así
que en lo posterior la propia Corte Constitucional, a través, por ejemplo, de la sentencia 10-19-IN/22, también comenzó a regular otro componente interesante, este componente conocido como la medida cautelar preventiva de suspensión. ¿A qué se refiere esta medida cautelar preventiva de suspensión? Es decir, una medida cautelar previa a poder iniciar un sumario o una investigación disciplinaria que suspenda de manera temporal, es decir, hasta por 3 meses, a un servidor judicial sin goce de remuneración. Esta situación de una u otra manera también en aquella época era utilizada como un preludio para poder en este caso sancionar a un funcionario. Sin embargo, a través, en este caso, del pronunciamiento de la Corte Constitucional, comenzó a delimitar y a decir, si bien era cierto que la medida cautelar era una potestad del órgano administrativo, esta no podía ser tomada de manera deliberada. Incluso en su primer momento, quien única y exclusivamente tenía potestad para poder imponer una suspensión de medida cautelar era solo el presidente del Consejo de la Judicatura. En lo posterior, a través de la expedición de esta sentencia en el 2022, la propia Corte Constitucional dijo no más solo el presidente del Consejo de la Judicatura, sino que incluyó a los demás vocales del Consejo de la Judicatura. Es decir, que la única manera de poder, a la actualidad, suspender a un funcionario de sus funciones tiene que ser al menos con la mayoría simple del voto del número completo que integran todos los vocales que conforman el Pleno del Consejo de la Judicatura. Si bien es cierto, a mi criterio, esto es un gran avance, esta medida cautelar yo considero que al de la misma forma en que cuando se impone una sanción que tenga que ver con la destitución de uno de estos 3 funcionarios en razón del dolo, de la negligencia y del error inexcusable que están condicionadas al pronunciamiento de una autoridad superior, yo considero también en lo personal que esta medida debería estar sometida al mismo pronunciamiento. Es decir, que quien considere que un funcionario debe estar suspendido por 3 meses, lo podría hacer el Consejo de la Judicatura siempre y cuando previo a esto exista un análisis de una autoridad jurisdiccional superior que conlleve a determinar si en efecto dentro del procedimiento jurisdiccional se provocó o no el daño, es decir, el dolo, el error inexcusable o la negligencia. De esta forma, en mi artículo, yo sigo desarrollando varios aspectos que contribuyen a analizar la importancia y la situación actual que dentro de nuestro país ha venido generándose como un impacto negativo para poder producir, en este caso, una violentación a un derecho a la independencia judicial. Si bien es cierto, en el inicio de mi investigación, yo menciono que la forma de concluir es si es que realmente esto es un mito o es verdad. Considero que en la actualidad esta investigación contribuye a demostrar que en efecto la independencia judicial en nuestro país, si bien ha tenido un avance, termina tan solo siendo un mito. Nótese que al principio de mi intervención mencioné que el efecto más importante es proteger los derechos. Los derechos están en este caso establecidos tanto en la Constitución de la República del Ecuador como de manera infraconstitucional en cada uno de los códigos, reglamentos que existen dentro de la administración pública. Pero si fuera el caso que la administración pública no goza de esta independencia judicial, entonces simplemente estaríamos conllevando a que podamos en la actualidad tener un sistema judicial totalmente viciado, un sistema judicial que no goza de esta autonomía, que pese a estar positivizado en el numeral 1 del artículo 168 como un derecho de toda la administración pública, la misma se puede ver afectada. Es decir, a través de 2 usuarios, el interno y el externo. ¿Por qué el interno? Porque de una u otra manera los propios jueces se pueden ver presionados por los propios miembros que pertenecen a la función judicial. ¿Y por qué externo? Porque hay elementos fácticos que podríamos sumar a este tipo, en este caso, de violentación a la independencia judicial. Por ejemplo, podría darse el periodismo, las redes sociales, personas que literalmente intentan de una u otra manera, a través de las redes sociales, cambiar sentencias. Si bien es cierto, esta es una metodología o dinámica que debe ser mayormente desarrollada y que propiamente obedece a la desesperación de las diferentes situaciones que pueden conllevar el sistema judicial, no significa de que debería ser un elemento válido fáctico que podría ser utilizado para poder modular una sentencia, porque esto nace de una costumbre propia del ser humano que no obedece a una norma. Por lo tanto, al no obedecer una norma, simplemente estaría emitiéndose una sentencia en el momento que haga en algún tipo de caso a este tipo de elemento que podría estar totalmente viciada y que de una u otra manera podría estar afectando estos derechos que señalamos en su principio. Sin más
quiere decir, bueno, esta ha sido mi intervención. Voy a poner dentro del chat grupal mi investigación con el objeto de que ustedes puedan, en este caso, adoctrinarse, puedan, en este caso, leerla, puedan entender ciertos aspectos básicos y cualquier pregunta que tengan, estoy a las órdenes. Muchas gracias.